Si quieres saber si alguien entiende la evolución, solo hazles esta pregunta rara. ¿Por qué huele mal la popó? ¡Wow! Ay, Dios. Supongo que porque tiene bacterias. Tal vez por el microbioma. ¿Basura? Sí, del el intestino. cuerpo. ¿Por la comida? ¿Debido a los químicos? Los gases no siempre huelen mal. No. Sí, pero esa no era realmente la pregunta. ¿Crees que objetivamente huele mal? Sí, creo que sí. Sí. ¿Qué creen que huelen las moscas? ¿Las moscas? Sí. ¿Les Sí, gusta? les La aman, claro. Los animales aman lo apestoso. Sí. Eso les atrae. A las moscas les gusta el olor del excremento porque está lleno de nutrientes, lo usan como alimento. Pero también está lleno de bacterias que podrían ser mortales para los humanos. La verdadera razón por la que a nosotros nos huele mal es porque si alguien pensara que huele bien, probablemente se enfermaría, moriría y no transmitiría sus genes. Después de todo, se trata de la supervivencia del más apto. Pero, ¿supervivencia del más apto qué? La mayoría piensa en la selección natural como la supervivencia del individuo animal más apto. Individuo. 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 Animal. Ah, animal, ok, ¿te refieres al individuo? Sí. Y tiene sentido, los individuos que están mejor adaptados a su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y una mayor probabilidad de transmitir sus genes. Por lo tanto, cada individuo debe hacer todo lo posible para sobrevivir y reproducirse. Es decir, debe ser egoísta. Pero si eso es cierto, ¿cómo se explica esto? Las abejas obreras pican a los depredadores para proteger la colmena, aunque eso pueda costarles la vida. Las hormigas obreras hembras son estériles, no pueden reproducirse, pero aún así trabajan para la colonia durante toda su vida hasta que mueren. Los monos adoptan huérfanos, los lobos llevan carne a los miembros de la manada que no cazan, y las ardillas pueden emitir alertas para advertir a otros de la cercanía de depredadores. Si la selección natural se trata de individuos egoístas, ¿por qué observamos tanto altruismo en la naturaleza? La supervivencia es de las especies que se adaptan. Generalmente las especies. ¿Para la supervivencia de la especie? Entonces es la supervivencia Sí, de la es especie, verdad. ok. Pero la supervivencia de la especie o el grupo más apto tampoco funciona. Piensa en lo que se necesita para que la selección natural se dé. Necesitas algo que se replique muchas veces creando copias, y luego necesitas un proceso de selección en el que algunas de esas copias sean eliminadas y otras prosperen para continuar creando más copias. El problema con los grupos o las especies en su conjunto es que por lo general no suelen hacer copias de sí mismos, así que casi nunca ves copias de grupos luchando contra otras copias de grupos para ver cuáles prevalecen. Entonces, si no se trata de la supervivencia del individuo más apto y de la supervivencia del grupo más apto, entonces, ¿qué es? Bueno, para explicar eso, quiero llevarte en un pequeño viaje hasta los inicios de la Tierra. Donde estamos ahora no hay nada. Bueno, no realmente nada, pero nada interesante. Solo hay cosas simples, como estas masas. Esto podría ser una molécula de dióxido de carbono o podría ser cianuro. No sabemos con certeza qué son, pero sí sabemos que estos compuestos son muy simples, así que por ahora serán solo masas flotando en nuestro vacío. De hecho, gran parte de lo que encontramos a lo largo de este viaje son solo hipótesis. Mucho de la historia temprana de la Tierra sigue siendo un misterio. Ten eso en cuenta. De vez en cuando, estas masas reciben un excedente de energía, tal vez de un rayo de luz ultravioleta o de una fuente de calor cercana. Este es el primer gran avance en nuestro vacío, el exceso de energía, ya que permite que nuestras masas interactúen entre sí. La mayoría de las veces esta interacción no lleva a nada, pero a veces estas masas pueden combinarse en compuestos más complejos. Aquí tienes un ejemplo simulado sencillo donde solo hay 4 masas rojas. En este momento todas son partículas individuales, pero con cada paso que avanzamos hay, digamos, un 10% de probabilidad de que las 4 se combinen en una megamasa roja. Ahora imagina que esta megamasa no es muy estable. Por cada paso de tiempo que está viva, tiene un 95% de probabilidad de descomponerse nuevamente en las 4 masas pequeñas. Si agregamos más de estas masas rojas, notaremos que rara vez se juntan. En promedio, una megamasa solo existe alrededor del 10% del tiempo. Pero si redujéramos las probabilidades de que las megamasas se disolvieran a solo 1%, de pronto el vacío estaría lleno de ellas. Este hecho sugiere una ley importante que rige nuestro vacío, la ley de la estabilidad. Las masas inestables se desintegran y desaparecen, mientras que las estables perduran. Ahora observa lo que ocurre si aceleramos esto radicalmente, quizás un par de años por segundo, tal vez hasta un par de millones.
Puedes ver que nuestras masas siguen recibiendo descargas aleatorias de energía, lo que hace que se combinen con otros para formar compuestos más complejos. La mayoría de los intentos fallan y se desintegran, pero de vez en cuando, por pura casualidad, se forma un compuesto que es más estable que las masas de las que está hecho. Esto no ocurre porque las masas desean construir estructuras más complejas, sino simplemente porque estas nuevas configuraciones resultan ser más favorables en el entorno. Y ahora, cuando estos compuestos complicados se vuelven suficientemente abundantes, también tienen la oportunidad de combinarse, haciendo que nuestro vacío sea cada vez más complejo. Y un día, por accidente, esto provoca la creación de una forma extremadamente única, una con una propiedad especial. Verás, las masas que la componen tienden a atraer masas similares del entorno que las rodea. Esta masa roja siempre atrae masas verdes y esta masa morada siempre atrae masas amarillas. Y pieza por pieza, todas estas masas atraen a sus opuestos, hasta que sus contrapartes de repente toman sus posiciones junto a la forma original. Ahora, esta figura procede a hacer lo mismo. Sus masas verdes atraen a las rojas y las amarillas atraen a las moradas hasta que otra figura nuevamente se pone en posición. Esta nueva forma es exactamente como la original. Lo que acaba de ocurrir de manera totalmente espontánea es una replicación. Una forma se convirtió en dos. Esto marca el nacimiento del primer replicador. No sabemos exactamente cómo era este replicador. Podría haber sido una sola molécula independiente o un grupo de moléculas que trabajaban juntas para replicarse. Actualmente hay mucho debate sobre esto, así que mejor representamos al replicador como un personaje. ¿Qué tal este de aquí? Perfecto. Ten en cuenta que sigue siendo solo una molécula inerte sin ninguna intención o propósito. Podría pensarse que las posibilidades de que se formara un replicador eran muy improbables, pero en nuestro vacío, donde tenemos cientos de millones de años para experimentar, lo que nos puede parecer imposible se vuelve prácticamente inevitable. Y lo curioso es que el replicador solo tiene que surgir una vez. Una vez aquí, puede tomar los compuestos más simples disponibles en su entorno para copiarlos a sí mismo a un ritmo mucho más rápido. Y eso hace hasta llenar totalmente nuestro vacío. Al menos eso se esperaría. Pero hay una falla en el proceso. Verás, mientras el replicador conquista el espacio, una de sus copias comete un error. Quizás un rayo de luz ultravioleta lo golpea durante el proceso de replicación o el replicador utiliza un componente que no debía usar. El resultado es una nueva forma ligeramente distinta de la original, y por lo tanto sus propiedades también podrían ser ligeramente diferentes. Este error podría ser perjudicial, por ejemplo, podría ser que la copia fuera menos estable. Podría ser beneficioso, mejorando la capacidad de la copia para replicarse, o podría ser neutral, sin que haya un cambio significativo en el replicador. Esto marca el hito final en nuestro vacío, la mutación. Ahora muchas especies de replicadores ocupan el vacío, y lo que hacen es replicarse a sí mismas. El problema es que todos necesitan los mismos recursos limitados, así que nuestro vacío se convierte en un campo de batalla. Entonces, ¿qué replicador ganará? ¿Qué tipo de propiedades favorecerá el vacío? Intentemos simular lo que sucede. Si estás buscando ejecutar tus propias simulaciones o necesitas un lugar para correr tu código, necesitas a nuestro patrocinador de hoy, Hostinger. Supongamos que quieres enterarte a diario de las noticias científicas. Filtrar manualmente entre miles de artículos para encontrar las historias más importantes o interesantes sería casi imposible, pero Hostinger te permite automatizar este proceso fácilmente. Puedes usar N8N, una plataforma que te permite automatizar tareas, pero necesitas un lugar para alojarlo y el lugar más fácil, rentable y seguro para alojar los flujos de trabajo de N8N es en un servidor privado virtual o VPS de Hostinger. Es como un ordenador potente que se alquila en la nube. Así es como puedes crear un depurador de artículos. El flujo de trabajo puede capturar todos los artículos científicos nuevos de una lista de portales, luego puede enviarlos a ChatGPT para resumir su contenido, y finalmente puedes agregar estos resúmenes a un tablero en Notion. Usando la plantilla preinstalada de N8N de Hostinger, la configuración solo requiere un clic y podrás empezar a crear flujos de trabajo. Al alojar N8N en un VPS de Hostinger, tienes los recursos necesarios para ejecutar tu flujo de trabajo sin problemas las 24 horas. Además, puedes ejecutar simultáneamente flujos de trabajo ilimitados. Imagina todo lo que podrías hacer y el tiempo que podrías ahorrar con las automatizaciones en Hostinger. En este momento tienen una venta de Black Friday, así que no te lo pierdas. Escanea este código QR o visita hostinger.com/Veritasium N8N y usa el código Veritasium para obtener un descuento adicional. Quiero agradecer a Hostinger por patrocinar este video y ahora volvamos a nuestra simulación.
Para simular cómo sería una batalla de replicadores, asignamos características simplificadas a cada uno de ellos, comenzando con el primero. Este replicador es especial, ya que es el único que se forma espontáneamente a partir de partes más pequeñas, así que le daremos una tasa de aparición. Este debe ser bastante raro, así que establecimos la probabilidad de formación en un 1% por cada paso de tiempo. Solo ten en cuenta que estamos inventando estos números, la simulación es puramente ilustrativa. Ahora, una vez que el replicador surge, decimos que está regido por 3 características clave. Primero, una tasa de mortalidad, la probabilidad de que se desintegre o se destruya con cada paso de tiempo, digamos que eso sea un 2%. Segundo, una tasa de replicación, la probabilidad de copiarse a sí mismo en cada paso de tiempo, pongámosle 4%. Y finalmente, una tasa de mutación, la probabilidad de que una copia salga mutada. Si es del 4%, aproximadamente una de cada 25 copias será una mutación. Así que cada vez que surja una nueva mutación, heredará las estadísticas de replicación, muerte y mutación de su original, pero ligeramente aleatoriamente. Observa que no asignamos una tasa de aparición a ninguno de estos replicadores secundarios, solo podrán formarse como mutaciones de generaciones anteriores, así que si todas sus copias desaparecen, se eliminarán para siempre. Antes de ejecutar la simulación, quiero agradecer al canal de YouTube Primer. Nuestra configuración se inspiró en sus increíbles simulaciones detalladas sobre biología evolutiva. Te recomiendo visitarlo. Bien, vamos a ello. El gráfico de la derecha mostrará cómo crecen las poblaciones y el de la izquierda una sección del vacío con todos los replicadores ganadores en las proporciones correctas. Puede verse cómo el primer replicador aparece y luego desaparece de inmediato, simplemente porque murió antes de tener la oportunidad de replicarse. Pero está bien, el replicador original puede formarse a partir de masas más pequeñas, así que volverá en algún momento. Esta vez está empezando a suceder algo. También puedes ver que han surgido algunas mutaciones, pero están luchando por mantenerse. Sin embargo, en algún momento surgen mutaciones superiores y comienzan a replicarse más rápido que el original, pero puedes ver que casi todas están creciendo de manera exponencial, lo cual no es realista. Eso se debe a que nos falta la pieza final de nuestra simulación, los recursos limitados. Los componentes básicos en algún punto deben agotarse. Podemos simular este efecto introduciendo una especie de factor de recursos a la tasa de replicación de cada especie. Este factor debería depender del número total de replicadores en el vacío, n, que se dividirá entre un factor de aglomeración arbitrario, c. C nos permite definir el número máximo de replicadores que permitiremos en el vacío. Supongamos que C es 10.000, entonces una vez que haya 10.000 replicadores, los dos términos se cancelan y reducen la tasa de replicación a 0. Lo que significa que ninguno de los replicadores podrá hacer copias hasta que la población vuelva a disminuir, así que veamos cómo esto cambia nuestra simulación. De acuerdo, igual que la última vez, el replicador original comienza a crecer, y después sus mutaciones lo superan rápidamente. Pero esta vez la mayoría de estas poblaciones mutantes comienzan a disminuir. Debido a la escasez de recursos, la nueva población dominante, en amarillo, empieza a robar recursos de los demás. Después, surgen algunas mutaciones aún más poderosas que la amarilla. Finalmente, el replicador púrpura se apodera de alrededor de 9.000 de los 10.000 espacios disponibles y domina por completo a todas las demás poblaciones. No hace falta decir que el entorno juega un papel fundamental en determinar qué replicador gana. Si el entorno cambia, probablemente cambie el resultado. Pero echemos un vistazo a las estadísticas del replicador que salió victorioso esta vez. Esta especie ganadora tiene una tasa de replicación del 20% en comparación con el promedio del 17% en todas las poblaciones. Poder replicarse rápidamente tiene sus ventajas aquí. Su tasa de mortalidad está por debajo del promedio. Los replicadores que se desintegran más lentamente pueden hacer más copias. Y por último, tiene una tasa de mutación del 1%, en comparación con el promedio de 3.7%. Aunque las mutaciones ayudan aportando diversidad, para cualquier especie, menos mutaciones significan copias más fieles. Si volvemos a ejecutar la simulación, notaremos que los resultados siempre son ligeramente distintos. Pero las especies ganadoras consistentemente tienen tasas de replicación altas y de muerte y mutación bajas. En el vacío real las cosas no habrían sido tan simples. En lugar de ajustar solo estas 3 estadísticas, los replicadores tendrían que mutar de muy diversas maneras para ganar ventaja. Por ejemplo, un replicador podría mutar un rasgo que le permitiría destruir a otros individuos y luego utilizar sus componentes básicos para hacer más copias de sí mismo. Esto parece estrategia, pero en realidad es simplemente química que se copia una y otra vez porque ayuda al replicador a sobrevivir. Naturalmente, el riesgo de ofensiva probablemente favorecería las mutaciones que dieran lugar a la defensiva. Así, un replicador opuesto podría encontrarse con una mutación que le ayudará a crear barreras protectoras con materiales cercanos, permitiéndole resistir esos ataques.
Estas barreras también ayudarían a proteger a los frágiles replicadores de daños ambientales, como la luz ultravioleta. Esto señala un umbral importante. Los rasgos de los replicadores no solo se limitan a determinar las propiedades de las propias moléculas, también pueden moldear el entorno. Por casualidad, los replicadores inevitablemente mutan de maneras que construyen andamiajes a su alrededor para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Descubren formas de crear estructuras para impulsarse. Desarrollan sentidos y formas de almacenar energía. Incluso se mezclan, intercambian y se roban rasgos entre ellos. A través de miles de millones de años de ensayo y error, este andamiaje se vuelve cada vez más complejo y por consiguiente, las interacciones de los replicadores con el vacío se vuelven sumamente indirectas. Construyen complejas máquinas de supervivencia para sí mismas, máquinas cuyo único propósito es proteger a los replicadores en su interior. Estas máquinas se volvieron expertas en sobrevivir y todavía están presentes 4.000 millones de años después. Son las bacterias, plantas, hongos y animales que te rodean. Todo lo que está vivo, incluyéndote a ti, fue construido como un vehículo de supervivencia para estos replicadores. Pero hoy en día apenas los reconocerían como replicadores. Ahora simplemente los llamamos genes. Están ocultos en lo más profundo de cada ser vivo. Hebras de ADN formadas por secuencias de nucleótidos A, T, G y C. Una de las teorías principales es que esos primeros replicadores eran en realidad algo más parecido a las moléculas de ARN, pero con el tiempo esto debió evolucionar hacia un sistema más estable de almacenamiento de información. El ADN y las proteínas que usamos hoy en día son el código que moldea nuestros rasgos. Nos enseñan que estos rasgos existen únicamente para ayudar a asegurar nuestra supervivencia, la supervivencia del individuo o especie. Pero, ¿no lo estamos entendiendo al revés? Cuando tienes hijos, ¿qué les transmites? ADN. Sí, Sí, eso. los Sí, genes. sí, los genes. Los Ok, genes. sí. Estos diminutos replicadores siguen librando la misma batalla que comenzó hace miles de millones de años, y la lógica subyacente no ha cambiado. Los rasgos simplemente se han vuelto más complejos. Los replicadores que generan rasgos poco adecuados para su entorno tienden a volverse menos comunes, mientras que aquellos que producen rasgos ventajosos abundan más en la población. Entonces no se trata del individuo o grupo más apto, sino principalmente de la supervivencia de los genes más aptos. Estos son la unidad central de la selección natural. Pero, ¿por qué la selección natural se centraría precisamente en el gen? ¿Por qué no en algo más pequeño o más grande? Para que algo sea seleccionado, necesita tener 3 características. Primero, debe ser capaz de hacer copias casi idénticas de sí mismo. Segundo, necesita presentar rasgos que afecten su interacción con el entorno, lo cual, en tercer lugar, afecta la probabilidad de supervivencia y reproducción del replicador. Algo tan pequeño como un nucleótido no funciona porque, sí, hará copias idénticas de sí mismo, pero por sí solo no presenta un rasgo por el que pueda ser seleccionado. ¿Qué tal algo más grande como un cromosoma? Bueno, cada cromosoma afecta potencialmente a miles de rasgos que podrían influir en su supervivencia, pero cuando la mayoría de los seres vivos se reproducen, se intercambian secciones de los cromosomas. Entonces, un cromosoma no se mantiene unido como una unidad de replicación cohesiva, y por lo tanto no puede ser seleccionado. Pero un gen se encuentra en un punto intermedio. Es un segmento de ADN lo suficientemente largo como para influir de manera independiente en un rasgo, pero también lo suficientemente corto y estable como para ser copiado fielmente en las generaciones futuras. Es por eso que el gen es la unidad de la selección natural. Esta perspectiva condujo a una de las formas más poderosas y controvertidas de ver la evolución, una que fue popularizada por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta. Con base en el trabajo de biólogos evolutivos de las décadas de 1960 y 70 y como respuesta a la entonces muy popular teoría de la selección de grupo, Dawkins argumentó que casi cualquier rasgo, desde los animales ayudándose mutuamente hasta ser completamente egoístas, es una estrategia que ayuda a los genes a sobrevivir y replicarse. Los genes que maximizan su propia supervivencia son los que se propagan mejor, incluso si lo hacen a expensas de otros. O en otras palabras de Dawkins, somos máquinas de supervivencia, vehículos robot programados ciegamente para preservar las moléculas egoístas conocidas como genes. Podría pensarse que este marco no es tan innovador. Por ejemplo, están los pingüinos emperador en la Antártida, que vacilan antes de saltar al agua hasta estar seguros de que no hay foca cerca. Entonces, ¿qué tipo de genes podría ayudar a un pingüino a sobrevivir en este entorno? Bueno, si el conjunto de genes del pingüino lo hace más propenso a ser cauto, el pingüino podría quedarse atrás hasta que alguien más valiente pruebe el agua. De esa manera, el pingüino corre un menor riesgo de ser devorado y tiene una mejor oportunidad de sobrevivir, reproducirse y transmitir sus genes cautelosos. Puedes pensar en esto como que los genes cautos ayudan al pingüino, o que el pingüino ayuda a los genes cautos.
De cualquier manera funciona. ¿Pero hay algún beneficio real en ver las cosas desde la perspectiva de los genes? Observa lo que sucede cuando se utilizan estos dos enfoques para explicar el comportamiento altruista que aparece muchas veces en la naturaleza. Tomemos de ejemplo la ardillón de California. Las hembras emiten llamadas de alarma si detectan a un depredador como un zorro o un halcón para advertir a otras ardillas cercanas, aunque esto ponga en riesgo su propia supervivencia. Los genes que influyen en este comportamiento no benefician a esta ardilla, pero ¿puede la ardilla aún ayudar a los genes? Creo que esto es un poco más claro si consideramos que la mayoría de los seres vivos se reproduce sexualmente. Sí. Una ardilla obtiene la mitad de su ADN de su mamá y la otra mitad de su papá, por tanto comparte la mitad de sus genes con cada uno de sus padres. Pero también con cada cría que tenga va a compartir la mitad de sus genes igual que sus hermanos. Pero si subimos a un tío o a un abuelo, entonces va a compartir un cuarto y luego el escalón más arriba, un octavo. Todo esto para decir que compartes muchos genes con tu familia inmediata. Y el ardillón de California, especialmente las hembras, viven en familia. Si una ardilla tiene un conjunto de genes que la hacen alertar cuando ve a un depredador, hay una muy buena probabilidad de que las ardillas que escuchan su alarma también porten esos genes. Ahora, como resultado de su llamada de alarma, supongamos que la ardilla atrae al depredador hacia ella y éste se la come. Esta acción les costó a los genes de alarma la oportunidad de transmitirse a una futura descendencia de esa ardilla. Pero, si la llamada de alarma salvó al menos 2 copias de esos genes en 2 de los parientes de la ardilla, entonces en total, estas 2 ardillas tienen una mejor oportunidad de transmitir sus genes a su descendencia que esa ardilla sola. Desde la perspectiva de los genes, este sacrificio valdría la pena. No importa qué individuo ayude a replicar los genes, lo importante es que sobrevivan tantas copias como sea posible. Este principio de ayudar altruistamente a tus parientes cercanos para preservar tus propios genes se llama selección de parentesco. Y el beneficio detrás de cualquier gesto altruista bajo la selección de parentesco depende en gran medida de qué tan emparentado estás con los individuos a los que estás ayudando. Porque entre menos emparentado estés, menores serán las probabilidades de que compartas ese gen en particular con otro individuo. Y esto se ve en la naturaleza. Las ardillas macho que no viven cerca de sus parientes casi nunca emiten llamadas de alarma. Pero hay una gran cuestión que esta perspectiva centrada en los genes aún tiene que abordar. Si la selección realmente favorece a los genes que se replican bien, ¿por qué el sexo habría evolucionado como medio de replicación si elimina aproximadamente la mitad de los genes? La mayoría de los animales se reproducen sexualmente, pero ¿por qué si existen organismos como ciertas plantas y hongos que pueden transmitir todos sus genes a través de la reproducción asexual? Desde la perspectiva de los genes, esto parece mucho más ventajoso. Cuando se habla de reproducción sexual, la gente dice, es que mezcla los genes, es como barajar las cartas, y ¿no es eso mejor para crear variabilidad? Y obviamente es beneficioso. Otra forma en que se ha explicado esto es que si los genes que regulan la reproducción sexual se benefician de replicarse sexualmente, entonces van a seguir promoviendo estos genes. Cierto. Incluso si el efecto neto es negativo para todos los demás genes del genoma. Sí. Por eso, si les beneficia, van a seguir impulsándolo. Pero, ¿existen problemas con la forma en que el gen egoísta explica la selección natural? Pues sí, resulta que esta teoría viene acompañada de mucha controversia. Una de las mayores críticas del gen egoísta es que deja poco lugar al azar. Esto implica que cada gen presente en el genoma está ahí porque fue activamente seleccionado por selección natural a lo largo de muchas generaciones. Pero en realidad muchos genes son invisibles para la selección natural porque no exhiben rasgos significativos en la población, aunque aún pueden evolucionar con el tiempo. Imagina 20 peces de cueva ciegos, 10 con ojos verdes y 10 con ojos azules. Como son ciegos, asumiremos que los rasgos del color de sus ojos no influyen en su supervivencia, por lo que se transmiten puramente al azar. Ahora, para formar la siguiente generación, elige al azar cualquier pez del primer grupo y replícalo. Si repites esto 20 veces, obtienes una segunda generación. Por mera casualidad, es probable que un color aparezca más frecuentemente que el otro. Y si repites este proceso una y otra vez durante muchas generaciones, es posible que un color termine predominando por completo. Esto no se debe a que sea mejor, sino simplemente a una selección aleatoria. Este cambio en la frecuencia de variantes genéticas se llama deriva genética. Es más evidente en poblaciones pequeñas y en rasgos que no son eliminados por selección natural, pero no se aplica únicamente a los genes silenciosos. Cuando los genes presentan rasgos significativos, hay la posibilidad de que la deriva genética supere a la selección natural y un gen menos apto se propague en la población solo por azar.
Observa la batalla de replicadores. Si ejecutamos la simulación suficientes veces, a veces el gen ganador no será aquel con rasgos que maximizan su propia supervivencia. Aquí puedes ver que la población ganadora tiene de hecho una tasa de mutación más alta que el promedio, por mera casualidad, y la tasa de mutación promedio también es más alta que el valor inicial. Estos son ejemplos simplificados, pero hay un continuo debate sobre cuánto de la evolución se debió realmente a la selección natural y cuánto se debió al azar. Otra crítica importante al gen egoísta es sobre la implicación inevitable detrás de la palabra egoísta. Parece implicar que los genes tienen voluntad, como si supieran lo que están haciendo y entendieran las consecuencias, pero es solo una metáfora, igual que representarlos como personajes fue una manera de hacer la historia más atractiva. Obviamente, las moléculas no saben lo que hacen, no deciden replicarse ni conspirar para vencer a otras. Simplemente reaccionan de acuerdo con las leyes de la física. Lo que puede parecer intención es solo química básica que resulta que funciona bien y se propaga. Pero tal vez la crítica más obvia y fácil de entender es que todo el marco es una sobresimplificación. Y es verdad, los genes son mucho más complicados de lo que pensábamos. No es tan simple como que un gen equivale a un rasgo. Un solo gen puede influir en muchos rasgos y un rasgo puede ser influenciado por muchos genes. Hay genes que están completamente contenidos dentro de otros genes. Existen genes que inhiben o activan a otros, e incluso hay genes que parecen no codificar para nada, lo que se conoce como ADN no codificante. Con esto quiero decir que aún tenemos mucho que aprender sobre los genes. Por no mencionar que el propio entorno, como si hace calor o frío, o la cantidad de comida disponible, también influye en cómo se expresan diferentes genes. Los genes son mucho menos deterministas de lo que podrían parecer. Podría pensarse que un solo gen rara vez tendría un efecto suficientemente grande como para que la selección natural lo impacte directamente, pero no importa qué tan complejo sea el proceso. Si un gen tiene un efecto medible en su propia supervivencia y replicación, estará sujeto a cierto grado de selección natural. Y sí, toda la teoría es una simplificación, pero como cualquier teoría, un marco sobre la naturaleza. Y lo que estamos cubriendo en este video es una visión aún más simplificada de ese marco. Pero eso no quita el hecho de que ver el mundo a través de este lente tiene un poder increíble para ayudarnos a entender el proceso de la evolución. Nos ayuda a entender por qué vemos una gama tan amplia de comportamientos distintos en nuestro mundo, pues básicamente esos rasgos tienden a aumentar la prevalencia de los genes con los que están asociados. Si el objetivo principal fuera descubrir qué es verdad, llegar a la verdad, esta, para mí, es la verdad fundamental de la evolución. Lo que me encanta de hacer Veritasium es que podemos desentrañar y explorar a fondo. Y fue lo que me encantó cuando leí El gen egoísta. Me abrió los ojos. Creo que antes probablemente solo pensaba a nivel del individuo, pero tiene más sentido pensar a nivel del gen. La sensación de saber que tú y cualquier organismo viviente estén guiados por algunas moléculas en lo profundo de cada célula es esencialmente inquietante porque parece quitarnos la agencia como seres que actúan y piensan en el mundo. Sí, es desalentador, pero estés de acuerdo o no con el hecho de que podríamos estar controlados por nuestros genes y que solo somos robots de carne. Sí. Creo que es poco razonable y real pasar por la vida pensando que cada decisión está gobernada por esto. No nos hace ningún bien, porque percibimos el mundo como individuos. Y creo que es muy beneficioso verte a ti mismo como tu propia identidad, tu propia unidad. Quiero darle las gracias a Joe Hanson de Be Smart por ayudarnos con este video y también gracias a Primer por permitirnos adoptar su simulación sobre los primeros replicadores. Puse los enlaces a sus canales en la descripción. Por favor, visítenlos. Y finalmente un enorme agradecimiento a ustedes. Gracias por vernos.